una comparación con el set point. Lo que le estabas diciendo, el aire acondicionado, 28 grados, arranco y lo quiero llevar a 20. Entonces, arranco con 28, pero el set point está con 20, y esto va pasando por acá hasta que sale. Sale 28, hay una diferencia con 20, ajá, y dice, continúen, hasta que lo va a igualar. Este es el famoso error. Por eso necesito este lazo que sea realimentado. Pero aquí el problema es, esta parte es la parte del sensor, es la parte que comúnmente denominamos transductor. ¿Por qué? Porque tengo que capturar la señal, tengo esa señal generalmente que es analógica a temperatura, la tengo que comparar con una señal digital acá, y entonces tengo que acondicionarla la señal, tengo que volverla una señal analógica en una señal discreta, aquí la tengo que acondicionar y la tengo que largar para que tenga que comunicarse con este señor que es un sistema digital. ¿Por qué? Porque el control solo trabaja con un estado o con un lenguaje digital. Y luego salgo, lo amplifico y en esta parte es el actuador. Esta señal que es analógica me la va a convertir, perdón, digital me la va a convertir en analógica para que me vuelva un servo, un motor, un pistón y que pueda regular la función que estoy queriendo controlar. Así de facilito es, pero facilito, descúbranlo, entiéndanlo. Y esto es lo que pretendemos uh, eh, entender, y una vez que entendamos, podamos setearlo y podamos sacarle el máximo beneficio. Bien, un sistema lineal, ¿no? Un sistema lineal, la primera condición, tiene que responder a un modelo matemático que es una ecuación diferencial lineal. Ese sistema lineal es un modelo matemático de un modelo basado en el uso de un operador lineal. ¿Sí? Bien, lo llevo a una matriz con que tengo una base donde los vectores son ortogonales, ortonormales y son linealmente independientes. Tu eje de los sistemas cartesianos, X y Z, cumple esa condición. Pero hay n vectores linealmente independientes en el espacio. Entendémelo eso, comprendémelo eso. Bueno, aquí se puede dar de que tengo n variables linealmente independientes que tengo que controlar y, por supuesto, tengo que interpretarlo a ese sistema. Bien, entonces, ya no será una ecuación diferencial lineal, sino será una ecuación a derivadas parciales. Los sistemas lineales generalmente exhiben propiedades y características simples. ¿Cuáles son estas características simples? Son el principio de superposición, el sistema de homogeneidad, que son básicos, básicos. Y toda la ingeniería que hacemos está, no casualmente, sino que está estructurada en función de esta interpretación. Son una abstracción matemática los sistemas lineales, que encuentran aplicaciones importantes en la teoría del control automático, el procesamiento de las señales y las telecomunicaciones. El campo magnético que tengo en las comunicaciones fuera de mi casa, las señales que habrá. Y entonces, miren, hay una superposición de señales porque una no va a anular a la otra. Por ejemplo, el medio de propagación para los sistemas de comunicaciones inalámbricas a menudo puede ser modelado por los sistemas lineales. Bien. Linealidad. Espérame un ratito, ¿qué ha pasado?
Linealidad, superposición, homogeneidad. Bien. Un sistema es lineal, ¿verdad? Si satisface el principio de superposición que engloba las propiedades de proporcionalidad, el escalado y la aditiva. La aditiva, de que dos señales se van a superponer. La del escalado es de que multiplicado por un escalar también va a seguir siendo lineal. Es decir, que sea proporcional significa que cuando la entrada de un sistema es multiplicado por un factor, la salida del sistema también será multiplicado por el mismo factor. A esto es lo que denominamos el principio de homogeneidad. Que un sistema sea aditivo significa que si la entrada es el resultado de la suma de dos entradas, la salida será la resultante de la suma de la salida que producirá cada una de estas entradas individualmente. Ahora lo vamos a ver. Sistema de control. Podemos decir que la finalidad del control automático es la de imponer un parámetro físico específico denominado variable de entrada y otro parámetro físico bien determinado llamado variable de salida. Una relación deseada con una precisión dada dependiente de otra llamada perturbación. Por ejemplo, un sistema conocido como piloto automático de un avión trata de imponer una relación fija entre la manivela del piloto humano que establece la dirección que tiene el avión con la dirección real de vuelo, independientemente de las ráfagas de viento que actúan como una perturbación, es decir, que te puede ir cambiando el rumbo y entonces el piloto va corrigiendo de a poquito. Pero esto también lo puede hacer, dice, sale, tengo las coordenadas de dónde quiero viajar, dónde quiero llegar, ¡pum! Programo, entro con las coordenadas del destino y lo largo el avión. Y lo único que tengo que hacer es supervisar que se vaya cumpliendo esa dirección, porque van a haber ráfagas de viento que te pueden desviar y entonces estarías permanentemente corrigiendo la dirección de esa nave. Con el piloto automático, todo eso se hace de una manera que ni siquiera lo percibes. En realidad, todos tenemos una idea intuitiva de lo que es el control automático. Claro que sí. Pero ahora hay que entenderlo y sentirlo. Sistemas de lazo abierto y cerrado. Hemos visto la anterior clase. Un sistema pues, puede ser de lazo abierto, de lazo cerrado, que de una manera esquemática los podemos representar a continuación con un bloque de control. Ajá. La señal de entrada, el bloque de control, la señal de salida. Lazo abierto. Aunque después, cuando aprendamos los diagramas de bloques, el álgebra de bloque, vamos a ver de que el sistema con realimentación negativa, todo, lo vamos a interpretar como este bloque, al que vamos a denominar bloque de control. Y más aún, todavía a este bloque de control, acá le vamos a poner una función G mayúscula. Y voy a tener una X mayúscula, una G mayúscula y una Y mayúscula. Es decir, que ahora me va a representar esto como una función de transferencia expresada en una transformada de Laplace con las condiciones de contorno iguales a cero. Y entonces el sistema de control se lo comprime y se lo puede entender mejor. Bien, la figura muestra un lazo de lazo abierto en la cual la señal de entrada X actúa sobre un sistema para imponerle una señal de salida Y. Bien, de esta manera podemos considerar que la acción del control se desarrolla en una dirección, generalmente de izquierda a derecha. ¿Sí? Bien. En un lazo de control cerrado, un lazo de control se caracteriza por una señal de entrada R y una señal de salida C. R mayúscula, C mayúscula. La diferencia con un sistema de lazo abierto
es que la señal de salida o una función de ella es devuelta a través de un bloque H hacia la entrada para ser comparada con la señal de entrada. Y entonces, la señal de salida múltiple. Si se fijan, ¿esto qué es? Esto por esto me va a dar esto. Sí. Y esto también va a ser, esta la salida, el cociente de la salida respecto de la entrada. Y entonces, allí es donde va a cobrar importancia y relevancia la función matemática que me va a permitir entender el control. Rojas, Salas, Pedro. ¿Qué hora es? 5:30. Te voy a dejar entrar. Eres el último, Pedro. Eres el afortunado. Un lazo cerrado se caracteriza por una señal de entrada R, una señal de salida, con un sistema de lazo abierto, como si fuera un lazo. Es con un sistema de lazo abierto, es una señal de salida, o una función que es devuelta a través de la realimentación, a través del bloque de control H. Ahora mire, esta señal B va a ser el producto de C por H. Este C va a ser el producto del error por esta función de transferencia G. ¿Ya me están entendiendo? ¿Sí? No está en chino, está facilito. Solamente que estoy utilizando un álgebra de bloques, pero la función es esta. Esto por esto es esto. ¿Ah? Entonces, esto puede ser a la inversa, podría ser esto por esto. Ah, pero quiero esto, va a ser esto dividido. Si agarramos la igualdad, tendría que después va a ser la famosa función de transferencia, que va a ser el cociente de la señal de salida respecto a la señal de entrada. Pero ahora miren, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es esta señal analógica con este sistema que es el sensor y es el que me acomoda la señal, me da una función E, que ahora sí voy a poder, como la alimentación es negativa, ¿sí? Tengo esta diferencia a la que voy a denominar error. Y voy a tener esto que va a entrar al bloque de control. Ahora miren, el de lazo abierto se me ha convertido en lazo cerrado cuando tengo un punto de bifurcación y tengo un comparador. Este bloque me sirve, este bloque también les dice conversión de unidades, en muchos casos. Y aquí lo que me faltaría es el actuador y la planta que se procesa. La señal resultante de esta comparación, el error, llamada señal de error, es la que actúa propiamente sobre el sistema para obtener el valor determinado de la señal de salida. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque lo que quiero es ahora desarrollar las propiedades de superposición y la de homogeneidad, o la escalada, la aditiva y la escalada. Sistema de lazo de control cerrado. Miren qué genial que es esto. Tengo una válvula y quiero hacer calentar un fluido, y entonces lo que hago es, quiero más temperatura, abro la llave para que pase más masa caliente. Quiero bajar la temperatura, lo cierro. Pero esto me detecta y vuelve. Pasa, aquí determina la señal, ya estoy pasando por el sensor, acomodo la señal, lo comparo y estoy volviendo al comparador para que actúe. Esta válvula se convierte en el actuador. Es sencillo que había sido hacer control irregular. Pero representa a este sistema con realimentación, a este sistema de bloques con realimentación. El proceso de regresar a la entrada, la señal de salida, es con el fin de comparar
con esta señal de entrada denominada set point, que denominamos retroalimentación. ¿Por qué? Porque estoy tirándolo para atrás. Es obvio que los sistemas de lazo abierto carecen de retroalimentación, solamente y esto. Y entonces el control ya no es un computador, ya no es un autómata programable, sino solamente es un timer. Puedes darle un timer, un tiempo, o también vos tienes la llave de encendido y apagado, arrancas el ventilador y hasta que te da la pachorra lo dejas funcionar. Un horno es igual, pero más se ve en un microondas. Un microondas también es un sistema de control de lazo abierto. ¿Por qué? Porque al, al equipo lo seteo, le doy 1 minuto, 2 minutos, medio minuto, 10 segundos, lo que necesitas para lo que supones que vas a calentar. El microondas trabaja de esa forma. Una máquina, una máquina, una licuadora, igual. Es un enlazo abierto donde vos regulas la velocidad en función de qué es lo que quieres triturar. Y es tiempo. Cuando llega lo que vos piensas que ya está, apagas y ya está licuado. Un lavarropas igual. Ah, pero un lavarropas automático ya es distinto. Inclusive te va a cambiar en función de la turbidez que tiene el agua, los sensores te van a decir, aumente más jabón, aumente más agua caliente, más agua fría, hasta que llega a la condición y se va a parar solo. En cambio, de la otra forma, tienes que hacer programado donde tienes que dar el famoso timer. Lazarte, llegaste tarde, lo siento. Si por alguna circunstancia imprevista la función deseada variable de salida no se cumple correctamente, no se ejecutará ninguna acción sobre el sistema para corregir el funcionamiento. Bien. Oye, yo con COVID dio mal enfermo y dando clases. Y vos que estás sano llegas tarde. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Hay una asimetría del comportamiento. Podemos afirmar que todos los sistemas de control, si yo me exijo a mí mismo, tengo que exigirles a ustedes. O si yo les exijo a ustedes, también me tengo que exigir a mí mismo. No puedo venir y enseñarles 4 cosas locas para justificar mi salario a fin de mes. Eso no sería justo para ustedes. Espérenme un ratito. Eduardo, ¿qué pasó? Ah, ya, te abro. Espérenme un ratito, jóvenes. Te abro.
La llave de la puerta. Mira, no sé cómo se llama. ¿Qué estoy pasando? Eh, no lo tengo firmado para esta lección. Es el 2021, para la iniciación. También eso es la 9. Ahí está Ronald Williams. El acta 8 lo tengo todavía que hacer porque no lo hemos aprobado porque no empezó. El acta 8 lo tengo ahí. Bueno. El acta 9 y el acta 7, que es la de la Williams. Es la parte de la de nosotros pagando como monitor porque mantenemos tu recuerdo primario, ¿no? No lo llevó, no lo llevó, tengo
Van a disculpar, jóvenes, vamos a continuar. Podemos afirmar que todos los sistemas de control automático, llamados servosistemas, poseen las siguientes características. ¿Por qué decimos servosistemas? Porque los servos es una servoválvula donde se transforma una señal eléctrica de 4 a 20 miliamperios, que mueven unos motorcitos, y a esa vez esos motorcitos operan sobre válvulas de sistemas hidráulicos, y esos sistemas hidráulicos tienen unos multiplicadores grandísimos con los que se consigue la operación de válvulas, pero que 2, 3, 4, 5 personas no los podrían operar. Entonces, ahí hay como un amplificador de potencia los sistemas hidráulicos, y por eso es que se los utiliza y por eso es que se los denomina como servosistemas.
Deben ser más o menos como, a ver, deben ser de 10 centímetros de diámetro y de una altura aproximadamente de 12. Y obviamente que están ahí los conductos para poder hacer la conexión tanto a las borneras, a la caja de borneras, como también al sistema hidráulico de control. Bien, entonces podemos afirmar que el sistema de control automático, llamados servosistemas, poseen las siguientes características. Un modelo matemático que responde a una ecuación diferencial lineal, tiene que tener la retroalimentación. Esas dos condiciones son unas condiciones sine qua non. Y a la medida que se han ido desarrollando estos sistemas, se les han agregado los sistemas del amplificador de potencia, que les estoy diciendo, los sistemas de comunicaciones, cada vez es más común, y cada vez estas señales son extraídas a los sistemas SCADA para mirarlo el proceso. Es importante mencionar que la señal de salida del error se forma con la diferencia de R menos B. ¿Se acuerdan? La señal de salida C pasa por H, H por C es igual a B, y B es la que estoy comparando con la señal retroalimentada, con el famoso set point que es R. Esta señal de entrada, entre la señal de entrada con la señal de salida. Ahí lo tienen. CH, C por H, B, B que compara con R, que me da la señal del error, que va a entrar a el sistema de control. Por esta razón, en la rama inferior del esquema se colocó con signo negativo, porque esta tiene que ser una realimentación negativa en la mayoría de los casos. 99.99%. Hay casos muy especiales donde se puede utilizar la realimentación positiva. ¿Por qué? Porque esta señal más este error me daría un valor por encima del famoso set point. En cambio, R menos esto me daría un valor que me dice todavía no has llegado a igualar. Entonces, este proceso tiene que continuar. A ello es, y por ello es, que decimos control automático. Es indispensable desarrollar ecuaciones matemáticas que describan el funcionamiento del sistema. La manipulación para obtener la respuesta a la operación del sistema, que es lo pertinente a la teoría del sistema de control. Las ecuaciones son en muchos casos del tipo íntegro diferencial, donde la variable independiente es el tiempo. Esto quiere decir que las derivadas y o integrales que aparecen en las ecuaciones se efectúan respecto del tiempo. Y es por eso que van a encontrar las ecuaciones proporcional, K, integrador y derivador T. Entonces, P y D, a esos sistemas de P y D, proporcional, integrador, derivador, que es este modelo matemático del que estamos analizando y hablando. Debemos subrayar la importancia que tiene el tiempo en el estudio del sistema de control automático. Reflexionando y analizando sobre el caso del piloto automático que debe corregir el rumbo del avión cuando éste ha sido desviado por una perturbación atmosférica, una ráfaga de viento. En algunos casos, puede haber más de una variable independiente. Entonces las ecuaciones serán derivadas parciales. En contraste con el caso en el cual solo el tiempo es la variable independiente. Y entonces, cuando tengo derivadas parciales, voy a entrar a sistemas matriciales y lo voy a poder resolver igual.
Linealidad. Un sistema lineal es aquel en el que existe una relación de proporcionalidad entre la variable de entrada y la variable de salida. Si el sistema es un sistema eléctrico, la señal de entrada será el voltaje aplicado y la señal de salida será la corriente que circula por ella. Y tenemos entonces un sistema lineal. Pero estoy repitiendo la clase anterior. No, superposición. Ya me he chipado. Linealidad, función diferencial lineal, no, está bien. Está bien. Algo de esto ya les he hablado ayer, el lunes. Y entonces hay una cierta proporción entre el voltaje, que es la señal de entrada, y la corriente, que es la señal de salida. Fíjense, el voltaje va a ser igual a R por I. La señal de salida, ¿sí? O la señal de entrada, puedo hacer la ecuación y puedo obtener lo que estoy buscando. Y entonces la señal de salida va a ser la señal de entrada sobre la resistencia. El circuito eléctrico analizado lo podemos representar por un diagrama de bloques equivalente que desde el punto de vista del control facilita su interpretación operacional. Esta es la entrada, la salida es I, A, pero para obtener I tengo que encontrar de que va a ser igual a 1 sobre L. Fíjense, esa es la expresión matemática del fenómeno físico en observación. En general, la relación existente entre la variable de entrada y la variable de salida de un sistema lineal es una línea recta. Entonces, si quiero conocer la salida, con la señal de entrada hasta que llegue a cortar este valor, y salgo y puedo obtener el valor de la corriente de salida, de la señal de salida. Para toda esta ecuación que estoy planteando. Es imposible, es indispensable hacer notar que un elemento físico puede ser considerado como lineal en ciertas circunstancias y en otras no. Por ejemplo, una resistencia eléctrica en un sistema no lineal es no lineal si la señal de entrada es un voltaje y la señal de salida es una potencia. Es la potencia disipada en ese circuito. ¿Qué es lo que tengo? La potencia es el producto de la voltaje por la corriente. Reemplazando la corriente me da esto y esto me da que es B cuadrado por L, sobre L, cociente. Y entonces esto, si bien lo puedo representar con un diagrama de bloques, esto no cumple una función lineal. Esto es una función cuadrática. En realidad, para decidir si un sistema es o no lineal, lo que interesa es la ecuación matemática que la describe. Miren, cuadrático ya no me sirve. La diferencia principal del sistema lineal es el de ser lineal e invariante en el tiempo. A ver, espérenme un ratito. Bien. A ver, porque esto mismo hemos hecho en la presentación anterior. A eso hemos llegado. Estoy saliendo de duda simplemente. Ahí está. Sí, vamos bien.
Las propiedades de los sistemas lineales. Un sistema lineal debe cumplir con las dos propiedades, ¿sí? De la superposición y homogeneidad. La superposición va a ser la suma. En un sistema lineal, si la entrada es nula, la salida también va de cero. Un sistema incrementalmente lineal es aquel que sin verificar la última condición responde linealmente a los cambios de la entrada. Ejemplo, I de t va a ser igual a 2x de t más 2. Esto no va a ser lineal, porque cuando este sea 0, esta ecuación no va a ser 0, sino va a ser 2. Y entonces, esta función no es lineal, pero sí es incrementalmente lineal. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que no está pasando por el origen, ¿no? Sino que puede ser más 2. Entonces estaría pasando por acá, paralela a esta recta, o de repente podría tener menos 2 que podría estar por abajo. Para entender el concepto de superposición, lo que hacemos es, si tengo una función de que al x1 le corresponde el i1 y al x2 a la señal de entrada 1, a la señal de entrada 2 le corresponde una señal de salida, si hago la suma de esto, x más x1 más x2, e intersecto con la función, aquí la salida debería ser la suma de y1 más y2. Eso es lo que nos está diciendo el comportamiento de superposición con la linealidad. La superposición de los sistemas lineales se cumple si la entrada x1 tiene una respuesta de salida y1. Y si cambia la entrada y2, también cambia la salida de y2. Pero también la suma tiene que tener esa correspondencia. Si la señal de entrada de la suma, x1 más x2, la señal de salida será también y, que va a ser igual a y1 más y2. El principio de superposición define si en un sistema actúan simultáneamente dos señales de entrada, x1 y x2, la señal de salida se calcula sumando las dos señales de salida, que se tendrá debido a las señales de entrada x1 y x2 actuando de forma independiente. Y entonces, miren, esta es una función lineal, pero esta no es una función lineal. Pues ya podemos inferir a dónde nos está llevando el famoso control automático. Porque si fuera esto, ay, qué difícil sería controlar. La propiedad de superposición aditiva lo puedo representar como estos bloques de control. Un sistema lineal dado por la señal de entrada con la señal de salida y una señal x2 con una señal de salida y2. Aquí utilizan el operador L, que también le llaman un operador lógico. Y entonces la suma también va a cumplir. Si cumple en forma independiente cada uno de ellos, la superposición también se va a cumplir. Y también, fíjense, si tengo una función alfa x1 factor de t1 menos t2 más beta x2 factor de t2, la salida va a ser proporcional a beta y a alfa y beta. Matemáticamente, si la función de salida del sistema para las señales de entrada, y1 de t, y2 de t, y3 de n de t, para las salidas le van a corresponder el x de t, la señal de entrada, el 1, el 2 y el 3. Y lo que podríamos mirar acá, de que si estos son coeficientes, que pueden ser denominados alfa, beta, gamma, lo que quiera, como A1, A2, A3, son constantes, el sistema también va a ser lineal. Es decir, acá está la propiedad aditiva y aquí está la propiedad aditiva y además multiplicada por un
o por un coeficiente. Bien, miren este ejercicio, que nos va a abrir mucho más el conocimiento. Si tengo un sistema eléctrico donde tengo la superposición de dos generadores, vamos a pensar que el R1 y el R2 son las resistencias internas de cada uno de ellos y están alimentando a un sistema que está definido o identificado como la resistencia 3. Entonces lo que se quiere es calcular cuánto es el valor de la corriente que va a circular cuando estos dos sistemas estén operando. En el circuito eléctrico de la figura se tienen B1, B2, que son las entradas, dos fuentes de voltaje, y entonces lo que podríamos hacer es, primero digo B2, 0, y entonces calculo la corriente para B1. Y de igual forma, después digo B1, 0, y B2 distinto de 0, y entonces calculo la corriente que va a pasar por la resistencia 3. Cuando hago la superposición, voy a decir de que la corriente total que va a circular por la resistencia 3 va a ser el efecto producido por la fuente B1 más el efecto producido por la fuente B2, que he calculado la corriente 1 y la corriente 2, y entonces la corriente total será la suma de I1 más I2. Bien, acá está lo que les acabo de decir. Si hacemos B0, calculamos la corriente. Si hago B1, calculo B0 igual a 1, calculo la corriente I2 de la fuente B2, y luego hago la superposición, donde la corriente va a ser I1 más I2 que les había anticipado. Bien. El principio de homogeneidad se lo expresa de la siguiente manera. Si al aplicar una señal X de entrada y a este corresponde una salida, al aplicar una señal de entrada A veces X1 o X, le va a corresponder una salida A veces Y. Y este es el concepto que estoy obteniendo de la ecuación y de la linealidad del sistema. Observe que la definición de la linealidad tiene que ver más con el modelo matemático del sistema que con el sistema físico. Propiedad de homogeneidad o de proporcionalidad, aplicando los diagramas de bloque. Si tengo este bloque y lo multiplico por A, también voy a pensar de que es igual a este otro. Invariabilidad. Un sistema es invariante en el tiempo si y solo si su comportamiento, sus características son fijas. Esto significa que los parámetros del sistema no van a cambiar a través del tiempo. Por lo tanto, una misma entrada nos dará el mismo resultado en cualquier momento, ya sea ahora o después. Ese es un dato muy bueno, ¿no? O sea, no va a cambiar. Y entonces podemos decir que I de t en función del tiempo no va a cambiar y voy a tener la misma salida I de t en forma independiente del tiempo. Y aquí estoy agregando la propiedad ya no aditiva, sino la diferencia. Matemáticamente un sistema es invariable en el tiempo si un desplazamiento temporal en la entrada X función de I de t menos t sub 0 ocasiona un desplazamiento temporal en la salida. Pero miren ahora, qué interesante que es. Este tiempo T0 va a ser el tiempo inicial.
Entonces, lo que me está diciendo, oye, si este tiempo inicial es 0, él va a ser x de t, que es este. Pero si quiero hacer en un intervalo de tiempo, también lo puedo conseguir. O lo puedo interpretar. Los sistemas lineales. Ahora sí, un sistema lineal. Los sistemas cuyo modelo matemático es un conjunto de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. A este conjunto de ecuaciones se lo puede reducir eliminando las variables y convertirla en una sola ecuación. La ecuación general que describe este tipo de sistema tiene la siguiente forma. Bien, esta ecuación es una ecuación que no es homogénea, ¿sí? Porque si fuera homogénea sería igual a 0. Y entonces, cuando hago la solución de estos sistemas, lo que veo es de que la solución de la homogénea, una general, pero tengo que encontrar las particulares, y las particulares van a estar definidas por las constantes, y ese es un problema para el control. ¿Hay algún chat que indica? Buena tu observación. Compañero Terceros Patillo, desactive. Ya está. Gracias. Miren, tengo una ecuación diferencial con el coeficiente A0, derivada enésima, y la particularidad, señores, es de que cualquier función, yo puedo expresarla en función de un sistema de potencia, eh, ¿cómo se llama? Una serie de potencia. Y de allí, obviamente, que se van a desprender las facilidades de la interpretación. Porque cada uno de estos elementos va a ser un componente propio del sistema. Para un sistema de una ecuación diferencial de segundo orden, en un caso tendremos la masa, el amortiguador, el resorte. En otro caso, si fuera una ecuación diferencial lineal, que las vamos a plantear, va a ser la inductancia, la resistencia y el capacitor. Y pueden haber de primer orden y de n orden también, que lo vamos a ir descubriendo de a poco. Pero esta es la ecuación general, y entonces en función de esta ecuación me va a decir que esta es la salida, la señal de salida, y esto es la señal de entrada. Y con esa abstracción matemática es la con la que vamos a trabajar los sistemas de control. Donde m y m son números enteros positivos. No pueden haber números enteros negativos. No funciona. No pueden haber números fraccionados. C es la parte de la perturbación. Son coeficientes constantes, donde perdón, es la variable de salida, el X es la variable de entrada y P es la variable de la perturbación. Bien, ¿y por qué les pongo esto? Porque obviamente que todo esto tiene que estar vinculado a los sistemas de control, a un computador. Pero quiero ir un poco más allá, siguiendo esta temática de esta ecuación. Había ya dejado ya previsto esto. Esta. Estas. Muy bien. Ahora vaya a entender la ecuación diferencial. Ahí está mi bloque de control.
¿sí? Perdón. Ahí está mi sistema con realimentación, que lo interpretamos a través de una ecuación diferencial. Y ahora miren cómo esto se va a convertir en esto. Cuando entramos a la álgebra de bloques, vamos a ver de que esto se puede reducir a esta expresión. Y esta expresión es muy simple, porque me va a ser el equivalente a lo anterior, donde me va a decir, tengo la señal de entrada, y tengo la señal de salida, y tengo el bloque de control. Y más adelante todavía esto se va a convertir en lo que denominamos como una función de transferencia. Y entonces empieza todo a ser mucho más transparente. El valor de Jesús fue, ¿sí? Se podría obtener también escribiendo la ecuación matemática que describe la función, la acción de cada uno de los componentes intercalados entre el error y la señal de salida, combinando todas las ecuaciones individuales para obtener la relación final existente entre la relación de entrada y la salida, R y C. ¿Sí? Bien. El método de los diagramas de bloques permite comprender mejor la naturaleza del sistema gracias a la representación virtual que este sistema nos proporciona, o este. Me está diciendo, oye, viene para acá tu señal, esta señal la estoy multiplicando, la estoy dividiendo, la estoy bifurcando, la estoy comparando. En el sistema de lazo cerrado tenemos una señal de entrada R y una señal de salida C. La diferencia con el sistema de lazo abierto es que la señal de salida a través del bloque, es regresada a través del bloque H, donde hacia la entrada, donde va a ser comparada, ¿no? Aquí todavía nos faltaría poner ese símbolo para indicar de que aquí hay una operación. Y se le pone un punto más grueso para indicar que es un punto de bifurcación. La señal resultante de esta comparación, el error, llamada error, es la que actúa propiamente sobre el sistema para obtener un nuevo valor determinando el valor de la señal de salida. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, señores? Ahora sí, lo vamos a ver de una forma un poquito más completa. Esta señal de salida la voy a llevar al transductor. El sensor, el transductor. El transductor va a ser el elemento que me va a transformar esta señal analógica en una señal eléctrica, preferentemente de corriente o de tensión. Cuando decimos corriente, vamos a ver que el transductor que voy a utilizar va a ser ya definido de 4 a 20 miliamperios. Y si es voltaje será de 0 a 5 o de 0 a 10. Está ya normalizado. Espérenme un ratito. Es decir, que el transductor lo que me hace es manejar señales normalizadas. ¿Por qué? Porque una vez que tengo la señal normalizada, tanto de corriente como de tensión, lo que tengo es el periodo y tengo la amplitud. Y el periodo y la amplitud lo puedo digitalizar. Y entonces acondiciono la señal para que pueda ser comparada con la referencia. Y esto lo llevo al amplificador y este va a ser el bloque de control. ¿Qué voy a tener a la salida de ese bloque de control? Voy a tener el actuador. Ahora fíjense, en todos los sistemas de control tengo las centrales analógicas o digitales. Y él es el que se va a encargar. Y la salida también. ¿Por qué?
Principalmente porque si quiero llevar a un display, necesitaré señal digital. Si necesito una señal analógica para llevar a a un actuador, a un servo, a un motor, voy a tener que elegir una señal analógica. Y entonces las salidas, mire, ahora sí van a interpretar las señales de entrada y las señales de salida que son parte de este proceso. En un sistema de lazo cerrado, tenemos una señal de entrada R y una señal de salida C. Esto ya no necesito ponerlo, ya se sobreentiende que ustedes a esta altura ya empiezan a discernir y a entender, interpretar. La diferencia con el sistema de lazo abierto es que la señal de salida, una función de ella, es regresable, ¿sí? A través del H. Ya no tengo que ni siquiera nombrar. Este es el H, el sensor transductor, que me va a dar, que se va a transformar en la señal B. C, H, B, R, error, y así sucesivamente. Y después vamos a ver en el álgebra de bloques cómo se lo interpreta muy bien. La diferencia con el sistema de lazo abierto es que la señal de salida es una función de ella es regresada. Es una señal la que estoy capturando, porque esto ya es la salida. A través del bloque H hacia la entrada, que es comparada con la señal de entrada. La señal resultante de esta comparación E, llamada error, es la que actúa propiamente sobre el sistema para obtener un nuevo valor determinado de la señal de salida. Bien. Mire, el conversor analógico digital que me va a comparar con la entrada, me va a llevar a la computadora, el computador o el control me va a decir, oye, necesito volver a convertirla de digital a analógica, ¿para qué? Para que pueda actuar el proceso a través del actuador. Miren, ¿qué es lo que tengo? La salida, el elemento de medición, el bloque de realimentación, acondicionamiento de la señal, la comparación. La señal es chiquitita, entonces tengo que amplificarla y todo esto recibe el nombre del controlador. El controlador toma la decisión a base de un programa. Por eso les digo, jóvenes, tienen que aprenderme a programar. Y esto voy a tener la salida hacia un regulador o actuador, donde voy a tener el sistema de la planta que va a funcionar. Ecuación diferencial. Ahora sí, voy a entrar en los conceptos matemáticos. Se supone que ustedes manejan el cálculo diferencial e integral. Y entonces la pregunta es, ¿qué es una ecuación diferencial? Tienen la palabra. ¿Qué es una ecuación diferencial? ¡Wow! ¿Nadie? ¿Y para qué sirvió toda la matemática que estuvieron practicando hasta llegar a este momento? Inclusive, ¿qué es una diferencia? ¿Qué es una ecuación diferencial lineal? Ya debería ser la pregunta. Es muy complicado. Ya me han rido.
¿Qué es una ecuación diferencial lineal? Una ecuación diferencial, es una ecuación matemática que relaciona una función con sus derivados. Miren qué interesante. Por eso que es importante hacer el análisis de la función, no el análisis de, de la ecuación que vas a utilizar para resolver. En las matemáticas aplicadas, las funciones usualmente representan cantidades físicas. Las derivadas representan sus razones de cambio, la pendiente. Y la ecuación define la relación existente entre estos dos elementos. Fíjense qué importante que es el análisis de la función y la ley de variación. Y a través de ese análisis es de que se encuentran a la función los puntos notables con la derivada primera, que es donde el punto de la tangencia se vuelve horizontal, y entonces puedo encontrar los valores de máximo y mínimo de la función. Y si hago una derivada segunda, voy a ver el cambio de la pendiente que va a pasar de cóncavo a convexo. ¡Wow! Y todavía es más complicado si voy a la variable compleja. Eso lo vamos a dejar, lo vamos a patear para más adelante, pero vayan a investigar lo que es un número complejo. No un número imaginario, un número complejo. Estas relaciones son creo que lo vamos a volver nomás a que sean diferencial. Lineal ya va a ser ya mejor todavía, ¿no? Como una consecuencia. Estas relaciones son muy comunes y frecuentes. Las ecuaciones diferenciales juegan un rol importante en diversas disciplinas como la ingeniería, la física, la química, la economía y la biología. En las matemáticas puras, las ecuaciones diferenciales se estudian desde perspectivas diferentes. Las mayorías referidos al conjunto de soluciones de las funciones que satisfacen a la ecuación. Solo las ecuaciones diferenciales más importantes se pueden resolver mediante fórmulas explícitas. Sin embargo, se pueden determinar algunas propiedades de las soluciones de las ecuaciones diferenciales sin hallar su forma exacta. Si no se puede hallar la solución exacta, esta puede obtenerse numéricamente mediante una aproximación utilizando las computadoras, los cálculos iterativos. Le encontraron otro trabajo a la computadora. La teoría de los sistemas dinámicos hace énfasis en el análisis cualitativo de los sistemas descritos por las ecuaciones diferenciales, mientras que muchos números numéricos han sido desarrollados para determinar soluciones con cierto grado de exactitud. Ahora sí, mire, qué interesante que es. Esa es una ecuación diferencial. ¿Cómo se está moviendo? No sé si la conocen, desde la llamada cuerda vibrante. Y esta ecuación típica. Estas ondas estacionarias, es una cuerda vibrante. La diferencia es de que aquí vibra
a la frecuencia 1, aquí a la frecuencia 2, aquí a la frecuencia 3. Ahora se están dando cuenta de por qué la importancia de hacer el análisis en frecuencia de los sistemas de control. Ahora, después lo vamos a ver. Se observa el modo fundamental y los primeros 5 sobretonos de la serie armónica. Una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación que contiene una función de una variable independiente y de sus derivadas. Función y la ley de variación, sus derivadas. El término ordinaria se usa en contraste con la ecuación diferencial lineal, la cual puede ser respecto a más de una variable independiente. Las ecuaciones diferenciales lineales tienen soluciones que pueden sumarse y ser multiplicadas por coeficientes que están bien definidos y tienen soluciones exactas que se pueden encontrar. En contraste, las ecuaciones diferenciales ordinarias, cuyas soluciones no pueden sumarse, no son lineales. Su solución es más enredada y muy pocas veces se pueden hallar de forma exacta como funciones elementales. Las soluciones se suelen obtener en forma de series o de forma integral. Los métodos numéricos y gráficos de las ecuaciones diferenciales ordinarias se pueden realizar manualmente o mediante ordenadores. Las soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias se les pueden aproximar y su resultado puede ser más útil, muchas veces lo suficiente como para prescindir de la solución exacta de la analítica. Y esto es lo que hizo un amigo, ¿no? Disparó y vio la función, la trayectoria de este disparo. La trayectoria de un proyectil lanzado desde un cañón sigue una curva definida por una ecuación diferencial ordinaria que se obtiene a partir de la segunda regla. ¿Qué bandera? Entonces, él es el que se empieza a cuestionar y es el que empieza a buscar la solución. Una ecuación diferencial lineal es lineal cuando sus soluciones se pueden obtener a partir de combinaciones lineales de otras soluciones. Y ahí estaba la ventaja de que podía encontrar la solución. Múltiples soluciones que pueden ser combinaciones de la solución de la general y de las particulares. La propiedad, por eso se vuelve problemático. ¿Y cuál es la solución? Y entonces, ¿cómo voy a solucionar mi problema de control si tengo soluciones alternativas? Wow. La propiedad característica de las ecuaciones lineales es que sus soluciones tienen la forma de un espacio afín, de un espacio de soluciones apropiado. Resultado que es desarrollado por la teoría de las ecuaciones diferenciales lineales. No es fácil, jóvenes. Es bastante complejo encontrarle todo el contenido de semejantes definiciones y semejantes cuestionamientos que se hacían. Pero claro, entonces, ¿qué confiabilidad tiene tu sistema de control? Vas a meter materia prima y vas a producir y el producto no va a servir. Ahí viene el problema. Y entonces la solución la encontramos analizando las ecuaciones. ¿Bien? La ecuación diferencial lineal homogénea son una subclase de las ecuaciones diferenciales lineales, para lo cual el espacio de soluciones es un subespacio lineal.
Es decir, la suma de cualquier conjunto de soluciones o múltiplo de soluciones también es una solución. Los coeficientes de la función desconocida y sus derivadas de una ecuación diferencial lineal pueden ser funciones de la variable o de las variables independientes, si estos coeficientes son constantes. Y con eso se soluciona el problema. Entonces se habla de una ecuación diferencial lineal a coeficientes constantes. Es decir, ¿cuánto de masa voy a tener? ¿Qué rigidez va a tener tu resorte? ¿Qué característica va a tener tu amortiguador? ¿Cuánto va a ser tu bobina? ¿Cuánto le vas a poner a la resistencia? ¿Cuánto le vas a poner al condensador? Y entonces estos elementos se vuelven coeficientes constantes y ahora sí la solución es factible, es confiable y es segura. Aquí me voy a quedar. Clasificación de los sistemas lineales y no lineales. Bien, no es fácil lo que hemos visto, señor. Es algo que ustedes tienen la pata corta. Así que les ruego encarecidamente que lo vean en otra dimensión. Porque agarren los conceptos, aduéñense de ellos, apropiense de esos conceptos, cada uno de ustedes por separado. No puede ser colectivo, es individual. Porque mañana tus compañeros de curso no van a estar trabajando contigo 50, 60, 40, 3, 2, 1, no sé. Apenas tendrás de repente tu jefe que te va a ayudar y te va a guiar, o de repente no tiene conocimiento y vas a tener que enseñarlos. Porque así están. El control en el país es muy, en la región, wow, estamos queriendo empujarlos a ustedes. Sin embargo, hay ingenieros graduados de la Gabriel que hacen control. Pero es por iniciativa propia. Se les da los elementos básicos y ellos son los que se encargan de estudiarlo, analizarlo. Y después hacen cursos de especialización y boom, se convirtieron en excelentes ingenieros de control. Esto es lo básico. Para los electrónicos todavía va a tener control 2 con el ingeniero del barrio. Los mecánicos y los eléctricos aquí se les acaba. Es principio y fin. Pero, por lo menos, ahora vemos el control. Antes se enseñaba solamente a los electrónicos. Ahora menciona el electrónico. Ahora, bueno, es a todos. Y eso ya es bueno. Ya es bueno, señor. Porque he conocido en las puestas en servicio en las unidades, en turbinas a gas grandes de 62 megas. He visto cómo dos personas con distinta formación, ingenieros de control, pero con distinta formación, uno electrónico y el otro mecánico, setearon dos unidades idénticas en forma diferente. Y es simultáneo. Ni siquiera uno ahora y el otro el año que viene, no. Simultáneo. Estaban los mismos en el mismo lugar, en el mismo momento. Y setearon máquinas iguales en forma diferente. Claro, porque el fabricante da una ventana donde vos puedes estar en un extremo. Y lo sorprendente que es, y se lo resumo fácilmente, me gustó más el trabajo de control del mecánico que del electrónico. ¿Por qué? Porque el electrónico miraba de que cumpla el ciclo, de que cumpla con las exigencias del fabricante y le pagaban, además de que a él le pagaban por ello. Bueno,
al otro en la misma condición. Pero el otro mecánico le dio más tiempo en el arranque. Por ejemplo, el manual dice que vos lo puedes hacer entre 8, 10 minutos a 18. El electrónico le dio 12, el mecánico le dio 14, 15. Pero, y vos dices, ¿está dentro de los parámetros del fabricante? Sí, sí. Ya los algoritmos están programados, está todo. Lo único que tienes que cambiar son ciertos coeficientes, nada más. No vas a descubrir la pólvora. Cuidado, no me toquetees las constantes, los algoritmos. Y si vas a toquetear, tienes que estar muy seguro de lo que vas a hacer. Casi siempre viene como recomendación del fabricante, te dicen toca aquí, toca acá. Claro, vos dices, está dentro de lo que dice el fabricante, sí. Ah, pero lo hago más rápido. La máquina entra más rápido en operación, es un momento de falla más rápido, sí, pero es una operación normal. La fatiga térmica del material, la resistencia del material electrónico, ¿lo entiende? No. El mecánico sí, sabe lo que son los radiantes térmicos y sabe lo que es las solicitaciones para los aceros. Y entonces es más conservado. Y eso cuando lo vimos, cuando cumplidas las horas de operación se hace mantenimiento. Entonces vos ves un desgaste mayor en una que en las otras. ¿Por qué? Por el tipo de arranque. Parecería que es una cosa que no tiene incidencia. Claro que tiene incidencia. Todo tiene incidencia en la vida, señor. Bien, les voy a enviar la segunda presentación para que lo vayan revisando. Ya hemos avanzado bastante sobre el modelo matemático. Estamos bastante, venimos bastante bien. ¿Cuál es el objetivo? Me estoy apurando en esta primera parte, que no quiero perder mucho tiempo, porque quiero poner énfasis en la respuesta en frecuencia y llegar a la estabilidad con los métodos de Roger-Cooper. Ese es el objetivo que me he trazado, entonces estoy yendo detrás de aquello. Claro, el examen, el examen va a ser más jodido, seguro, pero van a saber más. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que quieres? ¿Saber más o recibirte como un ingeniero burro? Perdóneme que se los plantea así de una forma no simple. Porque no porque seas ingeniero, hoy tienes el ingenio. No, no, no. Hay ingenieros burros y conozco mucho. Conozco mucho. O he conocido muchos que realmente dices, wow, ¿y a este qué le pasó? Bien, no voy a tomar lista porque todavía creo que se sigue inscribiendo, pero también voy a tomar lista porque para mí es el indicador. Y tenemos que hacer clases presenciales, jóvenes. Quiero verles la cara. Quiero ver las reacciones que tienen ustedes. ¿Sí? Por de pronto sigamos de esta forma y ya van a ver qué interesante que se pone todo esto. Tengan un buen fin de semana. Nos vamos a ver el próximo lunes. Gracias, jóvenes. Si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. ¿Se ha quedado callado? Uy, es pesado, es pesado. ¿Cómo es una parte conceptual donde tienen que razonar mucho. Es pesado el tema. Sí, había alguien que quería hablar. Adelante, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Una consulta. Eh,
Aquí, ¿qué bibliografía nos recomienda para profundizar más en estos conceptos? Te doy dos conceptos, hijo. Cualquier bibliografía que agarres, bienvenido. Cualquier libro de control, sí. Pero ahí viene mi recomendación. Seguime mis clases, seguí todas estas presentaciones que les voy a dar. ¿Quieres expandirlo un poco más? Anda y busca la literatura. Y N. Todas te van a plantear de una forma o de otra forma lo mismo. ¿Sí? Pero el problema es, te podría definir varios conceptos. Tu formación. Si no me entiendes matemáticas, ¿qué libro te aconsejo? ¿O qué literatura? Anda a buscar las ecuaciones diferenciales lineales. Anda a entender lo que es la variable compleja. Anda a entender lo que es la transformada de Laplace. Y luego todo esto es mucho más fácil. Muchísimo, se vuelve mucho más fácil si tienes el concepto matemático. Ustedes no saben, les pregunto, ¿y qué es una derivada? ¿Perdón? ¿Qué ha preguntado el profesor? ¿Qué es una derivada? Les pregunto, ¿qué es una derivada? No me lo saben definir, Dios mío. Entonces, ¿cómo pretendes entrar al control si no sabes los conceptos básicos de la matemática y del cálculo diferencial e integral? ¿Ahora me entendiste el mensaje? ¿De qué me sirve recomendar de libros de control si no manejas la matemática básica? Te vuelve chino el libro de control. Por eso les digo, síganme que en todas estas presentaciones he ido agarrando de distintas literaturas y lo he ido armando. Y entonces sáquenle provecho a lo que ya está. Les va a ir bien. Les garantizo. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? No se olviden, jóvenes, de que el ingeniero no es un calculista, no es un matemático, perdónenme. Caballero, ¿aló? ¿Sí? Tengan en cuenta presente esa recomendación. El ingeniero no es un matemático. Utiliza la herramienta de la matemática para darle interpretación a los fenómenos físicos que los tienen por delante. El ingeniero no es un calculista. Calcula mejor una computadora con un programa. El problema es de que el ingeniero tiene que entender e interpretar los resultados que te va a dar ese software. Pongámonos las pilas, jóvenes. Y ustedes son mucho más expertos de manejar una computadora, un programa. Para ustedes es más familiar y es mucho más fácil sacar el beneficio correspondiente. Cada vez es más fácil. Entonces, la recomendación es utilicen las herramientas. No es lo mismo ir en monopatín, en bicicleta, en moto, que en un auto. Y además, si el auto tiene aire acondicionado, viajas mejor, ¿cierto? Bueno, es lo mismo. Elijan las herramientas con las que van a trabajar. Y no me digan que el pobrecito que no tiene celular o no tiene computador, pero ¿qué puedo yo hacer con ese pobrecito del sistema? No puedo hacer nada. Qué desigual, ¿no? Qué asimetría. Pero es real. Ay, ingeniero, yo trabajo, pucha, yo también trabajo. Ay, ingeniero, yo soy del interior. Ay, yo me tuve que ir yo al extranjero.
Es sin piedad, es sin piedad. Este mundo en el que estamos insertados o formamos parte de él. Tenemos que darnos cuenta de nuestras limitaciones y tenemos que superar, porque lamentándonos, ay, pobrecito el boliviano. Caramba, qué boliviano, qué carajo, soy igual que vos. Y soy mejor que vos, y se los demuestre. Pero esa competitividad la tienes que tener vos. No te la voy a transferir. Esa es la diferencia, jóvenes, entre la generación de ustedes y la nuestra. La generación de ustedes tiene todo fácil. Yo me río, ¿no?, de manejar esa regla de cálculo cuando empecé a ingeniería. Miércoles, que era tedioso. La odiaba esa regla de cálculo. Pero lo pude superar. Bien, nos vemos el lunes, joven. No le afloje, no le afloje, no le afloje. Es por el beneficio de usted. Y si se aplazan es porque no han estudiado. No sean flojos, no sean flojos. Y no me echen la culpa a mí, porque enseño a 60 y si se aplazan 10, 15, 20, es un problema de los 10, 15, 20, no es el problema de los 60. Y el anterior semestre ha habido gente que se ha sacado, hay como 4 o 5 que tienen 100 y hay otros, un número igual que tienen entre 90 y 95. ¿Por qué no me voy a poner el 100 si tienen unos exámenes buenos? Va. Vayan a reclamar a los otros profesores que son los que nos aprueban con 51. Y bueno, ahí están las diferencias. Bien, joven, nos vemos el lunes. Gracias por el tiempo que me han dedicado. Buenas noches, ingeniero. Buenas Hasta luego, noches. ingeniero. Que tengan buen día. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero.